Ya, ahí está. Yo también prendo la cámara. Ya, ahí está. Y comparto la pantalla. ¿Sí salgo bien? Sí, sí, todo está correcto. Sí, se está compartiendo, ¿no? Ahí. A ver, ahí. Ya, a ver, sí, listo. Esperamos a que dejen de ladrar. Sí, sí. 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 Ya. ¿Y ahora sí? Sí, dale, Fer. ¿Días o noches? Eh, este video va a estar en el día, entonces, buenos días. Buenos días. Sí. Bueno, ya. Buenos días con todos, compañeros. Bueno, les queremos dar la bienvenida a esta clase, del cual hablaremos acerca del modelo ecológico del desarrollo humano de Urié Bronfenbrenner y su influencia en contextos educativos. Bueno, antes de comenzar la clase, queremos informarles que durante la clase van a haber algunas preguntas. Las respuestas de esas preguntas serán respondidas en los comentarios de este video. Son parte de la nota. Bueno, en esta clase queremos que sea un espacio de, en el que puedan participar, bueno, por hoy, por medio de comentarios, donde vamos a compartir experiencias, reflexionar y aprender juntos sobre este tema. Mi grupo está conformado por Jesús y Fuentes, Carmen Díaz y en persona Fernanda Molina. Y bueno, iniciemos. Recuperación de saberes. Bueno, primero me presento, soy Carmen Díaz y daré el tema de recuperación de saberes previos. Y ahora les daré la pregunta de quién influye más en las decisiones que toman actualmente. Y pues aquí muchos diremos que son nuestros padres, nuestros amigos, si tienen pareja o uno mismo. Aquí miramos que cada persona no, o sea, no actúa de manera independiente, sino que siempre existen personas que influyen en nuestras decisiones. Bronfeimer explica que el ser humano no se desarrolla de manera aislada, sino de manera constantemente en diferentes ambientes, con diferentes personas. A continuación, Ya, sí. ¿Cómo están? Buenos días, tardes o noches, compañeros. Eh, en este, en este momento les voy a hablar sobre la introducción al modelo ecológico. Para eso debemos saber quién fue Bronfenbrenner. O sea, podríamos leer y explicar, pero prefiero un video para que se entienda mejor y a la vez también pueden leer ahí, va a ser más interactivo. Con todo, esta parte de la diapositiva se va a compartir en el grupo y van a poder leer si tienen algún problema. Procedo a compartir el video.
Ya, entonces, espero que con el video se haya entendido un poco más sobre un poco la historia de Urie Bronfenbrenner. Pero con todo quiero hablar un poco y explicar que él nos enseña que ninguna persona se desarrolla sola. Nuestro crecimiento depende de la familia, la escuela, los amigos, la comunidad, la cultura y los cambios que vivimos a lo largo del tiempo. Por eso se crea el modelo ecológico de desarrollo humano, que sigue siendo muy utilizado en psicología y en educación para comprender mejor a los estudiantes y brindar una enseñanza más humana e inclusiva. Entonces, en conclusión, podemos entender que Uri Bronfenbrenner nos enseña que ninguna persona se desarrolla sola. También se habla sobre el entorno y aquí quisiera poner un ejemplo porque para que se entienda mejor. Imaginemos que tenemos dos estudiantes, los dos tienen el mismo profesor y reciben exactamente la misma clase. Sin embargo, uno llega descansado, desayunando todos los días y recibe apoyo en casa. En cambio, el otro llega cansado porque debe cuidar a sus hermanos mientras sus padres trabajan. Aunque ambos estén en el mismo salón, sus condiciones son bastante diferentes. Eso demuestra que el aprendizaje también depende del entorno. Pues creo que queda un poco más claro. Entonces, a continuación. Sí, sigue, Caro. El concepto del modelo ecológico de Bronfenbrenner explica que el desarrollo de una persona no depende únicamente de sus características, sino también de su interacción en diferentes etapas de nuestra vida. Es decir, que en cada etapa de nuestra vida siempre tenemos diferentes tipos de situaciones que con el momento vamos aprendiendo y vamos sabiendo más. Y nos vamos a preguntar, ¿creen
¿Creen que sería exactamente la misma persona si hubieran crecido en otra familia o en otro país? Eso me lo van a responder en comentarios y será una nota que calificaremos. Le revisaremos en el video. ¿Qué tiene que ver el modelo ecológico del desarrollo humano con el modelo ecológico? Aquí plantea que está la familia, la escuela, los amigos, la comunidad, la cultura, como dijo mi compañero Jesús, incluso los cambios que ocurren a lo largo del tiempo, que ya les expliqué. Una persona se forma aprendiendo cómo piensa, cómo actúa y cómo se desarrolla, dependiendo de diferentes tipos de familia, ¿no? Porque siempre no vamos a ser muy estables, ¿no? O sea, no va a haber muchas familias estables. Bueno, esta está organizada en 5 sistemas: microsistema, mesosistema, esosistema, macrosistema y cronosistema. Y bueno, dentro de este modelo, como primer punto, tenemos el microsistema. Aquí este nivel es el más cercano a la persona y aquí se forman espacios en donde existe una interacción directa y frecuente. O sea, son las personas que más se encuentran a nuestro alrededor, son más cercanas. Aquí se desarrollan las primeras relaciones sociales y también se generan las experiencias más significativas durante toda nuestra vida, como son en la infancia, la adolescencia y la vida adulta. Dentro de este microsistema tenemos a nuestra familia, los amigos, la escuela, la universidad, bueno, dependiendo de la edad y el contexto en el cual nos encontremos. Estas relaciones, estas interacciones favorecen a nuestro desarrollo de habilidades sociales, emocionales, académicas, pero si no son buenas, también pueden convertirse en un obstáculo cuando hay conflictos, hay falta de apoyo. Dentro del contexto educativo, el microsistema tiene una influencia muy importante, ya que si un estudiante cuenta con docentes que lo motiven, con compañeros y amigos colaborativos buenos, y una familia que valora todo el esfuerzo que está haciendo dentro de su formación académica, es probable que tenga mejores oportunidades para desarrollarse de mejor manera, con confianza, interés y compromiso dentro de sus estudios. Em, bueno, un ejemplo que podemos poner es cuando si un estudiante universitario como nosotros recibe el apoyo de su familia, ¿no? Cuando atraviesa dificultades en la parte académica, por ejemplo, cuando estamos mal en alguna materia, le podemos contar eso a nuestros papás, entonces ellos nos pueden decir, o sea, que sigamos adelante, que no nos rindamos. Entonces, eso nos ayuda a sentirnos más motivados para continuar con las asignaturas de la carrera. Y también por el lado de los docentes, si un profesor escucha y orienta a sus estudiantes, también forma parte de este sistema, ya que es una relación directa y que se mantiene constantemente, ya que estamos casi todos los días en contacto con ellos. Y bueno, esto también nos demuestra que el aprendizaje no depende solo únicamente de nuestro esfuerzo, sino que también de la calidad de las relaciones que tengamos día a día. Como segundo punto, tenemos el mesosistema, el cual nos habla de las relaciones que existen entre los diferentes microsistemas. O sea, no se analiza solo los ambientes cercanos, sino la manera en que estos interactúan, como por ejemplo
la familia con tu pareja. Si tu familia y tu pareja, o sea, se llevan bien, aceptan la relación, por así decirlo, o sea, tú te vas a sentir más tranquila y en confianza con ese vínculo. Y si no, pues ahí ya comienzan a haber algunos problemas dentro de tu desarrollo. Otro ejemplo que tenemos es la relación de la familia con la universidad, ya que cuando existe, o sea, una comunicación, o sea, relacionan bien estos contextos, el estudiante se siente, o sea, más seguro, con respaldo durante su formación académica. Pero si en cambio esta relación no es buena, eh, pueden aparecer dificultades que afectan el rendimiento académico y el bienestar en la parte emocional del estudiante. Bueno, este sistema nos indica que el desarrollo no depende de quienes forman parte de nuestro, no solo, eh, a ver, no depende solamente de quienes forman parte de nuestra vida, sino que también cómo se relacionan entre ellos influyen o sea, para nosotros también. Entonces, eso. Yo- A ver, a continuación vamos a ver el tercero, que es el exosistema. ¿Qué es el exosistema? El ecosistema está formado por aquellos lugares o situaciones en que las personas no participan directamente, pero que igual influyen en el desarrollo y en su forma de aprender. Es decir, no son contextos donde el estudiante normalmente está presente, pero las decisiones o situaciones que ocurren allí terminan afectando. Por eso el ecosistema tiene una influencia indirecta sobre la persona. Por eso esos medios pueden influir en su forma de pensar, en sus valores y en su comportamiento. A continuación yo preparé un gráfico para poder explicar mejor esta parte. En el centro está el estudiante, que podría ser nosotros. Entonces, ¿cuáles son los factores que le afectan? El primero podría ser el trabajo de los padres. ¿Por qué? Porque los horarios, el estrés laboral o la estabilidad económica de los padres influyen en el tiempo del apoyo y los recursos que pueden recibir el estudiante. Y es bastante cierto, por ejemplo, el apoyo y los recursos económicos influyen bastante en el estrés o un poco en la liberación del estudiante, cómo se siente. Como otro punto tenemos el transporte. La disponibilidad, calidad y seguridad del transporte influye en la asistencia, puntualidad y en el cansancio del estudiante. Aquí es bastante cierto porque a algunos nos ha pasado que no es lo mismo viajar 2 horas a la escuela y ya llegar cansado que una persona que viaja 5 minutos y está como si nada. También otro punto tenemos programas sociales y becas. Los programas de apoyo económico social pueden brindar una oportunidad que mejoren las condiciones de vida y de estudio de los estudiantes. Entonces es bastante cierto, los influye bastante. También tenemos algo nuevo como los medios de comunicación, que la información, los mensajes y los contenidos que recibe el estudiante influyen en sus ideas, creencias, valores y comportamiento. Como otro punto también tenemos los servicios de salud. El acceso a servicios de salud y calidad influyen en el bienestar físico y emocional del estudiante, lo que impacta en su aprendizaje. Y como el último punto, podemos entender que también las decisiones políticas y administrativas, como las políticas de educación, los presupuestos, las leyes o las decisiones de las autoridades afectan a los recursos, programas y oportunidades de los estudiantes. Bueno, entonces en conclusión podemos entender que el exosistema nos enseña que el desarrollo de una persona no depende únicamente de las relaciones que mantiene de forma directa, sino también de aquellos entornos en los que no participa, pero que influye
significativamente en su vida, aspectos como el trabajo de los padres, las decisiones de las instituciones, los medios de comunicación, los servicios de salud, las políticas públicas o incluso las condiciones laborales de la familia, puede repercutir en el bienestar, el comportamiento y el rendimiento académico de un estudiante. Aunque estos factores parezcan lejanos, sus efectos llegan hasta el aula y forman parte de la realidad de cada alumno. Entonces también nosotros como futuros docentes debemos comprender que cada estudiante posee una historia, un contexto familiar y una realidad social diferente. Por ello, antes de emitir un juicio sobre el comportamiento, sus calificaciones o su participación en clase, es importante analizar qué factores externos podría estar influyendo en su proceso de aprendizaje. Nuestro proceso no se limita únicamente a transcribir conocimientos, sino también a escuchar, comprender, orientar y generar un ambiente de confianza donde todos los estudiantes tengan la oportunidad de comprender y desarrollarse plenamente. El modelo de Bronfenbrenner nos recuerda que educar va mucho más allá de enseñar contenidos. Significa reconocer el aprendizaje que está estrechamente relacionado con el entorno en el que vive cada estudiante. Listo. Entonces, El macrosistema. El macrosistema representa todo aquello que caracteriza a la sociedad donde vivimos, nuestra cultura, las tradiciones, las leyes, los valores y las creencias. Aunque el estudiante no interactúa directamente con estos elementos, influyen en su educación, en la manera de que se relaciona con su familia, la escuela y la comunidad. Por eso el macrosistema sirve como el marco general que orienta el desarrollo de las personas. Es decir, que un ejemplo sería el currículo nacional que establece el Ministerio de Educación. Otro sería las costumbres y tradiciones de la comunidad. Esto cómo funciona dependiendo si es la familia, la escuela o la comunidad. Siguiente. Como número 5 tenemos el cronosistema. En este sistema se incorpora el tiempo dentro del modelo ecológico, ya que Bronfenbrenner nos explica, ¿no?, que cada persona experimenta diferentes cambios o transiciones a lo largo de su vida, lo cual influye también dentro de su desarrollo. Bueno, estos cambios pueden ser, o sea, personales, familiares o de la sociedad en general. Como algunos ejemplos tenemos el ingreso a la universidad, el cambio de ciudad, por ejemplo, para los compañeros foráneos, la pérdida de un familiar, también el COVID-19 es uno de estos sucesos. Y también los avances tecnológicos, como por ejemplo la IA y los de otros avances que siguen surgiendo a lo largo de los años. En el caso de nosotros como estudiantes universitarios, comenzar una carrera sí representa un cambio, una transición importante en nuestras vidas, ya que tenemos que adaptarnos a nuevos conocimientos que, o sea, en el colegio no nos dieron. Bueno, tal vez tengamos alguna base de algunos de ellos, pero no por completo. También es que tenemos que asumir mayor responsabilidad, ser más organizados y autónomos, ya que a comparación de cómo era en el colegio, o sea, como que eso dependía como más de nuestros padres tenían que estar presentes en reuniones, entrega de notas, em, cuando los mandaban a llamar y así. Pero por lo contrario, que en la universidad tú eres el responsable de todo lo que haces, de tus notas, de si vas bien o no.
Entonces sí se agrega más responsabilidad. También el cronosistema nos, nos recuerda, ¿no?, que el aprendizaje cambia con el tiempo y también las necesidades de los estudiantes también, porque las necesidades que tiene un estudiante de primer semestre no son las mismas que tenemos nosotros en cuarto y los que tienen las necesidades que tienen en séptimo, octavo, los que están a punto de graduarse. También este sistema, em, o sea, nos habla que la educación ha cambiado de manera considerable, ¿no?, en pocos años, y que los docentes tienen que comprender cómo los estudiantes enfrentan la realidad ahora mismo, irse adaptando al cambio y así poder brindar una mejor educación a lo largo del tiempo. Yo, sí. Entonces, a continuación con mis compañeros hemos desarrollado un video el que queremos mostrarles para que si quedó alguna duda se entienda mejor con este video corto y ya lo presento a continuación. En 1964, un joven psicólogo se presentó ante el Congreso de los Estados Unidos con una misión. Era una época en la que la mayoría de la gente pensaba que la razón por la que los pobres seguían siendo pobres era una cuestión de biología y no tenía nada que ver con el entorno en el que crecieron. El psicólogo Yuri Bronfenbrenner quería cambiar eso y convencer al mundo de que para ayudar a los menos afortunados también tenemos que cambiar su entorno. Pero, ¿lo logró? La teoría del sistema ecológico de Bronfenbrenner concibe que un niño está influenciado por 5 fuerzas ecológicas. Primero viene el microsistema de familiares y amigos que afectan directamente al niño. En segundo lugar están las fuerzas de las conexiones entre las personas que rodean al niño, padres con maestros y maestros con compañeros. Luego existen vínculos entre entornos sociales que no involucran directamente al niño, como el padre con su jefe, los compañeros con sus padres y el docente con el director. Después está la cultura en general, la religión y las normas sociales, que influyen en todos los demás. Y por último está el tiempo, que lo cambia todo a lo largo de la vida. Los niños nacen en un microsistema, que influye directamente en las experiencias del niño. Los niños de entornos desafortunados tienen más probabilidades de experimentar estructuras familiares problemáticas, incluso si es simplemente por el hecho de que la crianza de los hijos es más difícil si eres pobre. También encuentran más situaciones negativas en la escuela o malas influencias a través de amigos. En consecuencia, un niño que crece en un microsistema negativo tendrá dificultades para tener éxito. El mesosistema representa las interconexiones entre los elementos que rodean al niño. Por ejemplo, la relación entre el padre y los maestros de la escuela. Si el padre no se lleva bien con un maestro, el niño puede sufrir. El exosistema implica vínculos entre entornos sociales que no involucran al niño. Por ejemplo, la experiencia de un niño en el hogar puede verse influenciada por las experiencias de sus padres en el trabajo. Si la madre pierde su trabajo, puede haber más discusiones con el padre, lo que resultará en cambios en su interacción con el niño. El macrosistema describe la cultura general que influye en todos los demás sistemas, como la ubicación geográfica y el origen étnico de un niño. Las personas inteligentes que viven en lugares malos tienen más probabilidades de mudarse a mejores lugares. Pero eso también significa que es más probable que sean extraños en una sociedad más rica. Entonces, independientemente del potencial biológico o la educación del niño, en un nivel macro, él o ella aún puede estar en desventaja. El cronosistema se refiere a los cambios en el niño y el entorno a lo largo del tiempo. A medida que el niño crece, los padres pueden dejar de amarse y divorciarse.
lo que puede ser traumático para un niño de 8 años. 5 años después, es posible que haya llegado a aceptar cómo resultaron las cosas. Pero cuando el chico cumple 16 años, el nuevo novio de su madre se muda a su pequeño apartamento y las cosas vuelven a ponerse difíciles. Bronfenbrenner, quien fue influenciado por Lev Vygotsky y Kurt Lewin, convenció al Congreso de los Estados Unidos de que las posibilidades de un niño no están predestinadas genéticamente, sino que son el resultado del entorno más amplio en el que éste se encuentra. Los niños que crecen en estructuras sociales desafortunadas necesitan, por lo tanto, una forma de apoyo que no solo llegue a sus familias, sino también a elementos de su comunidad. La teoría de Bronfenbrenner ayudó a formar el programa Head Start en 1965, un programa gubernamental que ha servido a más de 35 millones de niños pobres desde entonces. Décadas más tarde, Bronfenbrenner y Stephen Ceci propusieron una extensión de esta teoría, llamada modelo bioecológico. Este nuevo modelo reconoce las interacciones gen-ambiente y reconoce el papel de la heredabilidad, pero agrega que los propios genes están bajo la influencia del medio ambiente. En otras palabras, el proceso de heredabilidad varía en la magnitud de los potenciales. La cantidad que un niño puede hacer con el potencial que hereda depende del entorno ecológico. Bronfenbrenner hizo una contribución fundamental a nuestra comprensión de que las relaciones entre padres e hijos no existen en y la cultura. Para desarrollarse bien, supuestamente dijo, todo niño necesita al menos un adulto que esté irracionalmente loco por él o ella. Ahora es tu turno. Haz 5 círculos. Bueno, después de nuestra explicación y la explicación del video, sabemos que los 5 sistemas tienen una relación, ¿no? Aunque cada uno tiene características propias, ninguno actúa solo. Todos se encuentran conectados y, o sea, cualquier cambio que exista en uno de ellos puede causar efectos en los demás. Como por ejemplo, un estudiante que enfrenta dificultades económicas debido a cambios en el trabajo de sus padres. Esta es la parte del exosistema. Puede experimentar estrés, angustia dentro de su familia, que es el microsistema, lo que puede llegar a afectar en sus relaciones personales, su rendimiento académico, ya que, o sea, cada persona actúa diferente con los problemas. Algunos se aíslan, depende, ¿no? De cómo abarque la situación. Pero bueno, lo que al mismo tiempo las oportunidades que, no sé, ofrece la universidad, como por ejemplo becas universitarias, em, o el gobierno, algún plan que se esté ejecutando, ¿no? Ese es el macrosistema. Puede ayudar a reducir, ¿no? Todo el impacto que causa en el estudiante la situación por la cual está pasando. Bueno, esta relación permanente, ¿no? Nos demuestra que el desarrollo humano, o sea, es un proceso muy complejo, ¿no? Ya que no solo depende de nosotros, ¿no? Que nosotros queramos seguir aprendiendo, cosas así, sino que depende también de todo el contexto que nos rodea, las personas con las que vivimos, con las que nos relacionamos y con las cuales compartimos, ¿no? Ya que si algo grave, algo que nos llegue a afectar, ocurre con alguna de estas personas, o sea, nos puede causar problemas, ¿no? Por ejemplo, en el contexto educativo, bajar notas y esas cosas. Entonces vemos que todos estos sistemas sí tienen una relación conjunta. Y ya.
Aplicación educativa. Aquí daremos sería un caso que sería María, es estudiante de primer semestre. Durante las últimas semanas ha faltado frecuentemente a clases y sus calificaciones han disminuido. Entonces aquí miraremos las preguntas que serían qué factores del microsistema podrían estar influyendo. Y en el macrosistema garantiza el derecho, que las leyes garantizan el derecho a la educación. No, espera. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta, que es ¿qué factores exosistemas podrían estar influyendo? Sería lo que su madre podría ser que su madre perdió el trabajo, su situación económica empeoró, su padre trabaja muchas horas, no puede acompañar ni apoyarle, hay problemas de transporte que dificultan llegar a la universidad. Como dijo mi compañero Jesús, que a veces no es lo mismo que 2 horas de viaje que 5 minutos que vive una persona cerca de la U. En la otra pregunta dice, ¿qué situaciones del cronosistema podrían estar presentes? En estas serían que influyen cambios que ocurren qué pasó con el tiempo, ¿no? Que sería que la universidad aún no se adapta, siente que podría no estar encajando en ella, su familia se mudó de ciudad y tuvo que cambiar de ambiente, falleció un familiar cercano y está pasando un duelo, terminó una relación sentimental y pues esto afectó su situación, su estado emocional. Entonces, eso sería entre el caso y las 3 preguntas que estaríamos resolviendo. A continuación, mi compañero Jesús tira otro caso. El micrófono. ¿Tienes apagado el micrófono de eso? Ya, ahí sí. Ya, gracias. A ver. A ver, como estaba explicando antes con el micrófono apagado. Gracias a mi compañera por el anterior caso y ahorita vamos a explicar un caso un poco más largo. El caso práctico es Carlos y sus calificaciones, el cual en este caso toca prestar un poco de atención porque hay 4 preguntas. 2 voy a ayudar a contestar y 2 no espero, van ustedes a comentar abajo en el video y a continuación yo sí voy a leer y voy a tener pendientes esos comentarios para la calificación. Ahora sí, vamos al caso. Carlos es un estudiante de 8º año de educación general básica. Durante los primeros meses del año era un alumno responsable, participaba en clase y obtenía buenas calificaciones. Sin embargo, en las últimas semanas, sus profesores han observado que llega cansado, no entrega tareas, las tareas y sus notas han disminuido considerablemente. Al conversar con él, descubren que su madre consiguió un nuevo empleo en otra ciudad y debe salir de la casa a las 5 de la mañana y regresar por la noche. Su padre trabaja en turnos rotativos, por lo que casi nunca coincide con él. Además, en el municipio suspendió temporalmente la ruta de transporte escolar por problemas de presupuestos. Ahora Carlos debe caminar aproximadamente 1 hora para llegar a la escuela. Por otra parte, el centro de salud del barrio cerró por remodelación, por lo que
cuando Carlos se enfermó de gripe, no recibió atención médica de inmediato y faltó varios días a clases. Aunque Carlos continuó esforzándose, todas las situaciones han afectado su rendimiento escolar. A ver. Ya. Ya. A ver. La primera pregunta que tenemos es, ¿cuál de las siguientes situaciones representa mejor el exosistema? La A, Carlos conversa con su profesor durante la clase. B, Carlos juega fútbol con sus amigos. C, el nuevo trabajo de su madre y el cierre temporal del centro de salud influye en su aprendizaje, aunque él no participa en esas decisiones. Y D, Carlos realiza una exposición frente a sus compañeros. En este caso, la respuesta correcta es la C. ¿Por qué es la C? El exosistema está formado por contextos donde el estudiante no participa directamente, pero que afectan a su desarrollo. En la segunda tenemos, ¿por qué el cambio de trabajo de la madre pertenece al exosistema? A, porque Carlos trabaja junto a su madre. B, porque Carlos toma la decisión del nuevo empleo. C, porque es un ambiente donde Carlos no participa, pero influye en el tiempo y apoya que recibe en casa. Y D, porque pertenece al microsistema. La respuesta correcta también es la C. El lugar de trabajo de la madre no forma parte del ambiente directo de Carlos. Sin embargo, el cambio de horario hace que ella tenga menos tiempo para acompañar, ayudarlos con las tareas o asistir a reuniones escolares. Aunque Carlos nunca está en ese trabajo, las consecuencias llegan hasta él. En la pregunta 3 tenemos qué otros elementos del caso pertenecen al exosistema. Y en la pregunta 4, como futuros docentes, ¿qué sería lo más adecuado para hacer? Estas dos últimas preguntas me van a responder en los comentarios y yo voy a estar atento a leer y por favor abajo poner su nombre de verdad y no, porque normalmente en YouTube tenemos nombres alternos como Juanito11, no sé, o como H, cuando en realidad se llama Leonardo Hinojosa. Entonces, por favor poner su nombre de verdad abajo y ya voy a estar pendiente. Ahí está, con el cierre. Bueno, antes del cierre, quisiera hablar un poco sobre la influencia, ¿no?, que tiene este modelo en todo el contexto de la educación, ¿no? Ya que durante muchos años la educación nos estuvo más centrada en solo la transmisión de conocimientos, más no comprender verdaderamente el proceso, ¿no?, en el que un estudiante aprende. Por eso, o sea, es necesario saber el contexto en el que vive cada estudiante, la familia, sus relaciones, la comunidad, o sea, y la cultura, y todas las experiencias personales que ha vivido forman parte de la educación y, o sea, sí tienen un impacto en la forma en que una persona aprende. Bueno, mirando esto, como cuando, o sea, cuando un estudiante presenta dificultades en la parte académica, el docente no debería solo observar las notas, sino que también es importante el preguntarse el por qué está pasando eso, o darse cuenta si hubo algún cambio, al principio se presentaba, tenía buenas notas, y de repente ahora ya no. Entonces, ahí es importante, ¿no?, conocer las situaciones familiares o algo que le podría estar afectando durante este proceso al estudiante. Em, en algunas ocasiones puede ser que el bajo rendimiento exista por conflictos familiares, perdón, problemas económicos, esté pasando por alguna dificultad emocional o algún cambio importante en la vida del estudiante. Pero bueno, esta teoría es muy importante ya que promueve una educación más inclusiva y centrada en el estudiante, ya que no es solo impartir la clase, transmitir conocimiento, sino que profundizar y saber el por qué el estudiante tiene ciertas
actitudes. Y bueno, aquí el rol del docente tiene que cumplir un papel que, como ya lo dije, más allá de transmitir conocimientos, bueno, todo lo que la función del profesor, sino que también saber, ¿no? El contexto para así poder generar un ambiente de confianza y que así se pueda favorecer al aprendizaje. Y bueno, para cerrar, vamos a cerrar con una frase que dice, educar no es solo transmitir conocimientos, sino comprender el contexto desde el que cada estudiante aprende y se desarrolla. Bueno, hoy aprendimos que el desarrollo humano no depende solo de las características que tenemos como individuos, sino que también de todos los contextos y las relaciones los que le rodean, ¿no? Y como futuros docentes debemos recordar que, o sea, cada estudiante tiene una realidad distinta, no todos son iguales y que si comprendemos esta realidad nos permite brindar una mejor educación más inclusiva, empática y así poder llegar a aprendizaje significativo. Y bueno, muchas gracias por su atención y esperemos que con toda esta información nos ayude a comprender mejor el tema y saber que estos sistemas influyen en todas nuestras vidas y en la de los futuros estudiantes que tengamos. Entonces, esperamos sus comentarios y cumplir con todas las actividades. Ya. Muchas gracias, compañera. A continuación, como bien sabemos que al final de cada clase tenemos una actividad, voy a explicarlo. A ver, la actividad por la casa. Estas son las instrucciones. Vamos a realizar un dibujo, mapa mental o infografía sencilla que represente los 5 sistemas del modelo ecológico de Bronfenbrenner. ¿Qué quiero? Que en el centro se coloque una persona, niño, adolescente o estudiante, y alrededor represente los siguientes sistemas con al menos un ejemplo de cada uno. Y a continuación les ponemos hasta allá qué ejemplo pueden poner. En el microsistema, familia, escuela o amigos. Mesosistema, relación entre la familia y la escuela. Subsistema, trabajo de los padres. Medios de comunicación o servicios de salud. En el macrosistema, cultura, leyes, tradiciones o valores. Y en el cronosistema, cambios importantes a lo largo de la vida, como una mudanza, una pandemia o el cambio de escuela. Finalmente, se va a escribir una reflexión de 5 a 8 líneas respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cuál de los 5 sistemas consideras que influye más en el desarrollo de una persona y por qué? Este trabajo se lo va a recoger el día lunes, lo más temprano posible, con lo que se pueda. Se le puede entregar a mi persona, a mi compañera Fernanda o a mi compañera Carmen, y se va a calificar lo más pronto posible para entregar a la licenciada. También la puntualidad va a ser un aspecto bastante importante que vamos a ver para calificar. También los comentarios que se pongan en YouTube los vamos a estar revisando, y con todo aquí tenemos unos criterios de evaluación que posiblemente nos guiemos, que va a ser la representación correcta de los 5 sistemas, creatividad y presentación, y reflexión personal y relación con el tema. Entonces, he explicado todo esto, y si tienen alguna duda, como este video va a estar subido a YouTube, lo pueden repetir las veces que quieran y hacer bien el deber. De mi parte, también aquí tenemos unas pequeñas referencias. También en el video de YouTube, si no mal me equivoco, nos podemos guiar un poco de cómo se podría hacer. Espero bastante creatividad de su parte y muchas gracias por estar presente en la clase, y eso sería todo. Gracias, compañeros, por... Gracias, compañeros, por su atención.
Ya, ¿nos salimos? Ya, ¿no?